Este manga de aquí critica directamente a las personas que huyen de sus problemas. Todos hemos conocido a alguien que, por más errores que cometa, es incapaz de ver la realidad. Personas que se encierran en una burbuja de la que se niegan a salir. Y Bibliomanía expresa esto de una forma grotesca y a su mismo tiempo hermosa. Yo me llamo Darion, un escritor en proceso, y hoy quiero que hablemos de Bibliomanía. El sábado pasado fui a ver la película de Michael Jackson con mis padres, una película que revivió esa chispa que tenía por escuchar al artista de vez en cuando, pero en un momento nos paramos a ver las tiendas y demás y yo me metí en un FNAC, el paraíso de los lectores, o eso dirías si la tienda no estuviera tan llena de contenido mainstream. Lo curioso es que algo que me sorprendió fue encontrar esta obra en una de las estanterías, y es que encima no era una versión cualquiera, era la versión deluxe, según Amazon. El tema es que me la compré. Había visto años atrás un breve resumen, pero siendo sincero ni siquiera había prestado atención y no he visto a nadie hablar con tanto detalle sobre lo que expresa esta obra, el análisis de esta y demás. Antes de continuar debo advertirte de que este análisis tendrá spoilers por si te quieres leer el manga. Ahora sí, vamos al ajo. Para quien no lo sepa, Bibliomanía es una de las adaptaciones del libro de Lewis Carroll, también conocido como Alicia en el País de las Maravillas. Esta es, sin lugar a dudas, uno de los cuentos de hadas más reinterpretados en la historia, porque no solo cuenta con la película de Disney de 1951, ya que su concepto e idea es algo que puede aplicar a cientos de miles de géneros. Todos estos proyectos toman una parte del mundo y la hacen suya. Por ejemplo, Abromanía, el más reciente de todos, es una representación horrorífica que toma la versión de Disney y la distorsiona muchísimo más, dándole un aspecto bastante más horroroso. Alicia Madness Returns, que también es un juego de terror pero muchísimo más centrado en el survival horror y la fantasía oscura, Dios mío. Y también, por otro lado, está Alice in Borderland. Es la representación más anime de todas, al venir también de un manga que, aunque original, sigue teniendo mucho de la esencia japonesa, siendo este lo más cercano a un thriller de supervivencia. Pero entre todos, creo que Bibliomanía destaca por muchísimo, aunque hablo un poco desde la ignorancia, pues no he tenido la oportunidad de consumir algunos títulos, pero de todas formas se entiende mi punto. La historia nos presenta con unas breves páginas del despertar de un ser que dice por fin haber sido liberado de su jaula, sin saber si el culpable era un desastre natural o simplemente alguien. Tampoco resulta tener mucha importancia, pues el caos no tarda en desatarse. La gente huye buscando refugio, una forma de salvarse. Nos enseñan el clímax de un apocalipsis solo para dejarnos a medias y llevarnos de sopetón a una habitación completamente vacía. Alicia se levanta y nota frente a ella una puerta que, por el contraste maximalista de esta, acaparaba absolutamente toda la atención, con el número 340 grabado en ella. Al instante se percata de que la puerta no es la única marcada, sino que al mismo tiempo ella tiene grabado en su mano el número 341. Cuando se intenta acercar a abrirla, es interceptada por Serpent, quien la acomoda y le explica brevemente de qué se trata el lugar, para que esté lista para una fiesta. Muy resumidamente, las habitaciones de esta residencia son espacios infinitos en los que puedes desear cualquier cosa y se te concederá. Este es el planteamiento de Bibliomanía. Alicia caminaba por una ciudad completamente vacía. En el camino se encuentra con un peluche que al tomarlo se desgarra el brazo y justo tras dejar al objeto solo, una mariposa se posa sobre este, mientras olfateaba más de una vez, casi como si buscara algo o a alguien. Pese a parecer una escena sin importancia y que ahora mismo no puedo decir mucho debido a cosas que veremos más adelante, este peluche nos dará literalmente el significado y explicación completa del desarrollo de Alicia. Volviendo a la residencia, aunque en un inicio a Alicia le parece esto una buena idea, y hasta un chollo, no tarda demasiado en aburrirse e insiste en querer salir al exterior. Cuando sale, nota cómo de su cuerpo salen unas raíces y fresas que le infligen dolor. Ahí, Serpent le expresa la última de las excepciones. Si sale de la habitación, su cuerpo empezará a pudrirse y a descomponerse. Por cada huésped que aparece, se llena una nueva sala, con un máximo de 666 habitaciones. La única salida se encuentra en la habitación 000 y deberá cruzar antes por las 430 habitaciones restantes para alcanzar su destino. Pese a todos los contras que pone el gerente, por llamarlo de otra forma, Alicia insiste en salir de la habitación y darse prisa antes de que las habitaciones restantes se llenen.
La habitación 430 es custodiada por un juez que castiga una y otra vez a un hombre que abusó de una víctima hasta incluso inducirla al suicidio. El victimario siempre recita las mismas palabras. Era divertido, me lo pasaba en grande al dañar ese desecho. Y en todas las ocasiones ordena a sus marionetas que lo decapiten. Sin embargo, no dejan de aparecer. Alicia no tarda en notar que el huésped de esta habitación resultaba ser la misma víctima, que castigaba a todos los involucrados por igual, mientras trataba de saciar el odio que contenía en su interior. Cuando parece que las marionetas van a intentar acabar con ella, justo aparece Serpent para llevarla a la salida y que avance de habitación. En la habitación 413 nos presentan al siguiente huésped tras caer desde el cielo. Serpent desvela su deseo, ser un pájaro, poder olvidarse de las preocupaciones humanas. Entonces le vuelve a preguntar a Alicia por qué desea salir a ver el mundo exterior. Nunca antes lo había visto, pero por los deseos de sus residentes solo podía tener una imagen horrible, innegablemente peor que lo que podía ofrecer la residencia. Esta expresa su odio a las mentiras, como ella desea vivir una experiencia en un mundo real, no en uno falso, que le dará todo masticado. Me encanta cómo este mismo discurso que nos da Alicia, similar al típico protagonista, se quiebra por completo por el final y dando otro mensaje completamente distinto, porque a medida que vamos avanzando y Alicia se pudre más, se muestra más seria y empezamos a oler un origen mucho más horrible del que pensaríamos en un inicio. La habitación 385 resguardaba a un hikikomori que, completamente perdido en su fantasía, batallaba contra unos monstruos caracterizando a su propio héroe de videojuegos favoritos. Siento resumir tan rápido el capítulo, pero fuera de ello no acontece mucha cosa más. Sin embargo, por conveniencia para la narrativa de este vídeo, estuve omitiendo los inicios de cada día, pues no tenían demasiado contenido y realmente eran monótonos, así que no sabía cómo mostrarlos. Pero básicamente cada uno nos brindaba escenas, cada una más confusa que la anterior. Algunas de calles abarrotadas, otras con armas gigantescas, pero con una estética que no evitó que recordara lo que llamamos en literatura como arqueología narrativa. No lo recuerdo demasiado, así que lo siento si me equivoqué con el término. Es una técnica que se usó por ejemplo tanto en Dark Souls como en Elden Ring, por dar los ejemplos más populares en los que el escritor muestra pequeños vestigios de un mundo en el que ya ha ocurrido algo y como autor debe encargarse de hacerlo lo suficientemente interesante como para que el lector se interese por este, analice e investigue como pueda, aunque todo ya haya sucedido y el protagonista no pueda hacer nada para cambiarlo. Normalmente es mucho más efectivo en el mundo de los videojuegos de mundo abierto, por la libertad que te da para interactuar con el fondo, pero debo decir que me sorprendió saber que esta arquitectura mágica sí que tenía un origen, y a mi parecer mucho más interesante que varios animes de magia que he visto últimamente. Como ya es costumbre, esto se contestará más adelante. El punto es que Alicia llega hasta una playa donde nos recibe un libro gigantesco. Alicia al fin tiene a su hermano entre sus manos. Sí, su hermano. Pero nos irrumpen con una recopilación. La chica estuvo avanzando entre habitaciones, una seguida de otra, divirtiéndose e interactuando constantemente con los residentes, pero mientras su cuerpo se deterioraba, su necesidad de escapar solo aumentaba, y las ganas de pararse un rato a charlar caían en picado. No solo es lógica su prioridad, sino que además nos muestra cómo nuestra protagonista estaba cambiando de parecer poco a poco. Antes disfrutaba de conocer el pasado de cada uno y en ocasiones pararse a charlar con Serpent. Pero tengo la sensación de que comenzaba a descubrir esa parte más desagradable de la humanidad, esa parte más avara, lujuriosa y muy resumidamente pecaminosa. El cuerpo me pesa como el plomo. La descomposición avanza muy rápido. La habitación 285 es el mayor contraste en comparación a todas que vemos en el resto de la obra, pues aumenta el desarrollo que Serpent tiene sobre las personas, siendo su objetivo hacer que los residentes deseen quedarse a través de la inducción, tal y como la serpiente hizo con la manzana del conocimiento. Sí, este simbolismo era obvio y necesitaba mencionarlo. Quiero decir, las 666 habitaciones, número asociado al diablo, también asociado a una serpiente, y este representando el pecado original, todo esto es importante para saberlo, pues la familia que nos presenta come con tranquilidad hasta la llegada de la niña, que le ofrece volver a la realidad, pero el hombre explota como si tratara de ocultarles la realidad. Serpent nos explica cómo este profesor de ética y moral se pasaba dando clases y predicando lo típico, pero
pero en casa tenía problemas familiares que afectaban directamente al menor de la casa. La caída en el alcohol era inevitable y, con el paso del tiempo, lo corrompió hasta el punto de acabar con su propia familia. ¿Esto se supone que es vida? Serpent no ofrece ningún tipo de libertad, ni ningún tipo de vida, solo los retiene para tratar de mantener a los 666 residentes todo lo que pueda. Usa sus mayores traumas, muy parecido al mensaje final de Persona 5 Royal. Esto provoca que, eventualmente, mientras más descienda, más corrompidos estén los residentes. Liberarte de tus traumas sin superarlos, solo esconderlos debajo de una alfombra muy bonita, no evitará que te cortes, solo hace que no lo sientas. Y eso es muchísimo peor que no ser consciente. Y el último panel de esta parte lo demuestra de una forma grotesca y maravillosa. El nivel de arte no hace más que escalar según vamos avanzando. Machiro hizo un trabajo increíble al saber representar la descomposición y todas las demás locuras que le proponía Obaru, el escritor. Al entrar en la habitación 276, Alicia se encuentra con una bella mujer gigante desnuda, con un aire hasta llegar a lo divino. Esta le pregunta por qué desea salir al mundo exterior. Si fuera solo hay sufrimiento. Y antes de que pueda dar una respuesta, la mandan a callar. Toma una rosa entre sus dedos y la aplasta lentamente. Así es como ella entiende la vida. Bella durante un instante, pero destinada a pudrirse. Asegura que allí son inmortales, que será bella por la eternidad. Entonces Alicia cuestiona por su familia. Estarían preocupados. Pero eso era imposible. En vida, ella ya había envejecido y enfermado lo suficiente como para que la familia la viera únicamente como una carga, como un agujero de dinero. Llegó hasta el punto de querer desaparecer, pero el libro apareció, ofreciéndole una vida más sencilla. Si desaparezco, van a alegrarse, no hay duda. Por eso estoy aquí. La habitación comenzó a convertirse en un baño de sangre y rosas, cuando por fin vemos su aspecto real tras los años que tuvo que haber vivido en su habitación. Y Alicia la observa sin empatía ni compasión, solo rechazo, dándole una mirada de desagrado. Por fin entendió que todos los residentes prefieren compartir una mentira y vivir con la venda en los ojos a afrontar la realidad por ellos mismos. Puedo oír las voces de la gente, llenas de locura. Voy a abrir la puerta. El capítulo nos recibe con una montaña absurda de objetos y una persona pidiendo ayuda, solo para pasar a la escena recién interpretada, y al llegar a la habitación 268 se encuentra con un mar gigantesco de tiras de papel, dominado por letras. Serpent la felicita por su avance, pero le da una explicación bastante pesimista. Ese mar de letras fue el resultado del residente de la habitación 268, que trató de escapar justo igual que Alicia. Aunque aquí se presenta algo curioso, este fracasó por completo. Su alma se arrastró hasta su página, donde todo su cuerpo se convirtió en letras. Y ahí fue cuando toda la interpretación que había planteado hasta ahora de Serpent se partió en millones de pedacitos. Si nunca importó si el residente estaba vivo o muerto, si la residencia no necesita que el residente viva hasta la fiesta, solo el alma, entonces ¿por qué le insiste tanto Alicia? ¿Por qué Serpent trataba de inducir a los residentes a que cumplieran sus deseos? No es por piedad ni muchísimo menos, pero para avanzar con esta explicación y tratarlo con más cuidado, debemos continuar hasta la página 255. Esta despierta y nota cómo su cuerpo ha vuelto a como era en un inicio, esa joven niña de la que por poco nos olvidábamos. Al inspeccionar el lugar se percata de que está encerrada frente a un científico loco. Bueno, no es solo uno, son bastantes. Todos la misma persona, o no del todo en realidad. Menda, como pienso que se haría llamar originalmente para diferenciarse de sus clones, pero ahora se llaman todos de esa forma, le explica que ha estado investigando acerca de todo lo que el libro podía ofrecerle. Entre una de sus invenciones, creó una que le permitía curar temporalmente la descomposición, aunque esta tenía un único uso. Entonces le explican qué es este lugar.
Cuando el libro, después de devorar a 666 humanos y recolectar cuerpos y almas, este se convertirá en un ser de poder incalculable, la llamada Fiesta de Serpent. Los hechizos que utiliza cobran la cordura de los deseadores, aumentando su necesidad de permanecer en el manuscrito. Esto con el fin de que la voluntad de escapar se pudra lentamente. Sin embargo, lo más desesperanzador se revela al enterarnos de que el sistema de Serpent no permite que nadie llegue a la página 0. Mientras más páginas cruzas, más rápido se propaga la descomposición, pero si un huésped de 2 dígitos intentase entrar en la habitación vecina, se descompondría al instante. Entonces la pelea estalla entre todos cuando Alicia pregunta quién es el original. Este capítulo es el primero que nos ofrece tantísimo lore en apenas un par de páginas, y ahí mi teoría como que se entredesmorona y se mantiene en pie. Pues simplemente creé una visión equivocada de la escritura del gerente, a causa de ciertas referencias, tales como Kane, que no buscaba específicamente hacer el mal, pero sus acciones desencadenan en estas por no entender a los humanos. Pero a estas alturas se nota de sobra que lo hace en su gran mayoría por lo bien que le sienta el sufrimiento de sus residentes. Ver cómo enloquecen es un mero entretenimiento para que él mismo no caiga en la locura, mientras los huéspedes van entrando, pues se nos da a entender varias veces en el manga que antes de la entrada de Alicia los humanos estaban entrando muy poco a poco a lo largo de un siglo. Esto básicamente deja a Serpent como alguien que, fuera de su evidente origen satánico e intencionalmente malévolo, lo dejan como un desesperado por él mismo no caer en la propia locura de la cárcel en la que fue encerrado. Quieras o no, ha tenido tiempo para conocer a todos y cada uno de los huéspedes desde que entró el primero, y por ello también le desespera tanto la actitud de Alicia. Esta se mantiene inquebrantable, sin ceder por más pegas que le echen el resto de huéspedes. Hasta entonces todos habían reaccionado de la misma forma, a excepción del 268, y esto rompe todas las expectativas de la serpiente y las reduce a escombros. En esto hay bastantes motivos por los que Serpent insiste tanto a Alicia. Entre ellos está 1. Que Serpent disfrute de ver la descomposición. 2. Que disfrute más de ver cómo la mente de la gente se descompone. Y 3. Que tenga dudas genuinas frente a su sistema. Podrían ser incluso las 3, porque en realidad no hay ningún tipo de tristeza o preocupación al ver a Alicia perder su aspecto, pero creo que la segunda se comprueba en la siguiente parte del análisis. Si la descomposición avanza rápido, Alicia lo hará más. Determinada a lograr su objetivo, viaja de página en página, confirmando mi teoría de que, mientras más avanzas, más deteriorados están los huéspedes. Pero estos son mucho más horribles de lo que puedes imaginar. Son abominaciones. Nadie diría que en su momento fueron humanos. No hay tiempo para pararse a hablar. Por cada paso que da su cuerpo se deforma más y más. Paneles completos a aumentar el detalle en esta, hasta brindarnos la careta que han usado muchos de los creadores de contenido que han hablado del tema hasta el hartazgo. Aunque debo decir que sigue siendo maravillosa. Cuando se encuentra con Serpent y trata de convencerla, esta lo evade por completo hasta llegar a la página 99, donde se desploma y cae muerta. El gerente estalla en carcajadas. ¿Cómo iba a lograrlo? Era estúpido siquiera pensarlo, y este demuestra la poca simpatía que tenía a la pequeña. Sin embargo, esta tardaba en convertirse en letras, porque no lo iba a hacer. Alicia sale del cuerpo descompuesto y mira a Serpent con la mirada completamente vacía. Todos reaccionamos clavadito a él. ¿Cómo la niña ha logrado levantarse? Las dudas crecen por cada segundo, aparte de parecer el mayor guionazo de la historia del manga anime. Al verlo, me conformé con la típica respuesta que se explicaba con la determinación era más fuerte. Aunque mi propuesta era completamente alejada de la realidad, sin perder ni un solo segundo corre a través de toda la residencia, muriendo una y otra vez, hasta que logra alcanzar la puerta 000. Serpent está patidifuso. Nunca nadie había llegado hasta el índice hasta ahora. ¿Qué diablos eres? ¡Responde, Alicia! Fueron sus palabras. Hace mucho tiempo, en un país isleño, había una princesa que no podía olvidar. Continuará. Entonces abre la puerta y antes de que Serpent logre detenerla, era demasiado tarde. La habitación 431 había sido deshabitada. Entonces, este se llena de desespero. Un siglo completo esperando para poder escapar de esa prisión en la que estaba encarcelado. En ese momento de soledad podemos apreciar a la perfección cómo este ni siquiera soporta la jaula en la que está. Cómo hasta él mismo es víctima del lugar que se supone que controla, aunque esto no resulta del todo cierto.
Veréis, varias veces Serpent maldice el sistema tal y como si él no lo hubiera inventado, lo cual resulta bastante curioso. Está claro que el libro se rige por unas normas inquebrantables, pues si no, este sería completamente injusto para el propietario, pero demasiado peligroso para los humanos, así que... Casi como si un dios le hubiera escuchado, cientos y cientos de huéspedes comenzaron a entrar al mismo tiempo, hasta completar la residencia. Serpent, con todo su poder desatado, se abalanza sobre todos sus inquilinos, devorándolos uno a uno, mientras nosotros, como lectores, vemos que el libro se abre poco a poco sobre la cima de objetos de la habitación 268, destroza su lugar de procedencia y, debido a los escombros que son arrojados, derrumba un edificio completito. En pleno éxtasis, empieza a buscar a la gente, llevándose la extraña sorpresa de que no había nadie. Carga un rayo y lo dispara solo para ser sorprendido con aquella que quebró su mente por primera vez, Alicia, en carne y hueso, completamente ilesa. Entonces, continúa la historia que mencionó antes de su retirada. Hacía mucho tiempo, en un país isleño, había una princesa que no podía olvidar. Esta tenía una enfermedad muy grave, ni siquiera podía salir al exterior. Tenía altas fiebres desde el día de su nacimiento. Lo único que estaba con ella era la lectura. La princesa tenía una extraña memoria. No se sabe si fue a causa de la enfermedad o algo congénito. Una vez visto, era imposible que lo olvidara. Gracias a esa habilidad, la princesa absorbió conocimientos a una velocidad extraordinaria. Su obsesión hacia el saber hizo que éste pasara los libros, reuniendo uno tras otro de los rincones del mundo. Con el tiempo, la princesa diseñó con sus propias manos el libro definitivo. Ese libro que contenía todo el saber del mundo. La princesa lo llamó el libro de la verdad. Este tomó el cuerpo de la princesa y lo convirtió en una abominación gigantesca que transcribía automáticamente los recuerdos y emociones de los humanos. No importaba qué viniera, si intentase ser ahogada por un mar o calcinada por las llamas de los fuegos más potentes, su vida no se extinguía. El libro seguía viviendo. No obstante, dicho libro recién nacido tenía un punto débil, y ahí fue donde la humanidad atacó, con proyectiles biblioclásticos, elaborados gracias a la magia de los humanos de entonces, el libro encarcelado en un ataúd cual infierno ardiente. La gran guerra de los libros terminó, el mundo rebosaba de alivio y alegría, y así fluyeron los días, meses y años. Durante esto se construyeron varias imitaciones basadas en las investigaciones de la princesa para que fueran usados en las guerras entre humanos. Eran únicamente copias, incapaces de descifrar el humano al que habían devorado. Sin embargo, seguían poseyendo cierto poder. El laboratorio donde se encontraban todos los libros fueron atacados por una nación enemiga. Las réplicas fueron destruidas por el fuego, excepto algunas que lograron sobrevivir. Aunque fuesen esparcidas a lo largo del mundo, aunque el libro de la verdad estuviera frente a ellos, fingieron no verlo. Ni siquiera trataron de rematar a la bestia, hasta que se olvidaron de él. Pasaron 148 años, 10 meses y 24 días desde la guerra, y el libro de la verdad volvió. Los humanos aterrorizados reunieron todos los proyectiles incendiarios que en su día eran reliquias y los dejaron caer, pero estos no tuvieron ningún tipo de efecto, pues este ya había devorado de más. Así fue como la Segunda Guerra terminó con la victoria del libro. Esta parte es la más reveladora. Alicia básicamente es la causante de la destrucción de la humanidad, aunque eso es en realidad una mentira. Si bien esta se vio involucrada en la masacre de todos los hombres y mujeres, estos también pecaron por algo que lleva pasando inclusive en nuestra misma historia desde hace un par de décadas con la globalización del internet. Veréis, cuando el libro despierta, todos buscan por internet cómo mantenerse a salvo, refugios, alguna posibilidad para sobrevivir. El tema reside en que, como ya sabéis que es costumbre en internet, la gran mayoría de la información resulta ser falsa, bulos que no aportan nada y solo hacen a la gente perder el tiempo o incluso buscar un sitio bajo el que ocultarse. Cuando estén donde estén, Alicia los terminará encontrando. Me parece una crítica espléndida porque refleja la parte más estúpida de la gente, y lo llamo así porque, sin cariño pero con respeto, debo decir que si te dedicas a engañar a la gente en línea cuando estás en una situación difícil o tienen miedo porque un virus está azotando la Tierra, que te pongas a inventar nuevos infectados, supuestas curas o medidas de prevención dañinas solo demuestran el punto de este manga a favor de este. Tras contarnos su historia, le hace una pregunta a Serpent. ¿Cómo es posible que después de su salida tantísimos humanos entraran de golpe? La respuesta era simple. Tomó a su comida y obligó a que le echaran un vistazo a su libro. Ese era el motivo por el que no quedaba nadie fuera. Se disculpa por ello y le cuestiona, riéndose por su pensamiento de que solo existiera un único libro. Y de una explosión surge la verdadera forma de Alicia.
una figura casi divina, pareciendo una especie de mariposa. Justo antes de atacar a Serpent mencionas ser un libro con más de 666 páginas, un libro que va en aumento y que aguarda en sus páginas todos los recuerdos, habitantes, deseos y sentimientos, mientras comienza a devorar a los huéspedes de Serpent, y este se estremece de dolor. Voy a documentar por vosotros que una vez vivisteis, que os dejasteis llevar por vuestros deseos y os arrepentisteis de ello, y que envidiasteis y maldijisteis el mundo. Yo no voy a olvidar ni el más pequeño de los parpadeos de las llamas de vuestros corazones. Todo lo que visteis, oísteis y sentisteis será información por siempre jamás, incluso si la vida desaparece. ¿En qué me convertiré si me documentas?, dijo. No tengo ni idea. Seguramente en nada. Pero no hay otra opción. Aunque quizás ya no quede nadie para leerlas. Ahí termina Bibliomanía, un increíble manga que refleja a la perfección los conceptos que mencionamos al inicio del vídeo. Desde los diseños de los personajes, que cada uno refleja a la perfección su concepto, la putrefacción como idea de castigo y el sistema que gira en torno al libro, resulta cautivador para cualquiera que haya leído el manga. Cuando terminé de leer el panel final estaba bastante indiferente, pues no entendía el panel, así que recurrí a buscar distintas opiniones, análisis o teorías de lo que quería significar en general el peluche del principio. El usuario Curbstone de Reddit comentó en su análisis que la breve interacción mencionada representa la curiosidad de Alicia a la humanidad, y cómo trata de comprenderla lo termina destruyendo. Ella fue la única que cumplió sus deseos, y ni siquiera era cierto, porque lo que buscaba en sus inicios era conocer la libertad. Pero al solo conocerla a través de la lectura, pensó que si sabía lo suficiente, también podría conocer la libertad, cosa que nunca consiguió. Su búsqueda vacía provocó que ella misma destruyera su deseo, porque ya no queda ningún mundo exterior al que salir para sentir la libertad. Muchísimas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Si os gustó, puede que a lo mejor os interese echarle un vistazo al resto de capítulos de mi podcast. También podéis apoyarme suscribiéndoos y dándole me gusta, dejando un comentario si pensáis que estoy puto loco o si creéis que lo que digo tiene algún tipo de sentido. Algunos de vosotros me habéis hecho algunas propuestas que tendré en cuenta para próximos vídeos, y recordad que vosotros también podéis proponerme algo si no lo habéis hecho ya sea un cómic, libro, videojuego, serie, película, etc. y les echaré un vistazo para futuros vídeos. Yo me llamo Darion, esto ha sido Hablemos de Bibliomanía y nos vemos